Hola, benvingudes, benvinguts a una nova edició de Ciència i Canyes, un esdeveniment en el que barregem ciència en clau d'humor i molta divulgació científica, i un esdeveniment que és de nou possible gràcies a la col·laboració de la fàbrica de hielo. Moltíssimes gràcies. I gràcies al treball conjunt de qui fem des de ja fa uns anys possible aquesta iniciativa. Avui anem a tindre 4 monòlegs. Estem representats avui la Universitat Politècnica de València, Fisabio, Incliva i CSIC. I jo li dono ja la paraula a les meves companyes perquè m'he votat el que anava a dir la meva companya i així que li dono la paraula a Mila. Bé, doncs en les taules teniu de merchandising, gots i posagots que estan finançats per la Fundació Espanyola de la Ciència i la Tecnologia, la FECIT. Són per a vosaltres, se'ls podeu emportar després a casa per a tindre-ho de record. També teniu 2 còdics QR que són per a omplir 2 enquestes, una de qualitat de la sessió de Ciència i Canyes, que ens ajuda molt a poder millorar en les nostres pròximes sessions de Ciència i Canyes, i una altra que tracta de ciència ciutadana i del projecte que presentaran després les meves companyes de Fisabio, i és molt útil també per a la investigació que estan fent. Per a qui fas aquestes enquestes tenim un regalet molt xulo, que és una bolsa, una tote bag, amb un missatge científic, així que, per favor, feu les enquestes i després vos regalem la bossa. I una coseta més, si anem a fer fotos de l'esdeveniment per a pujar a xarxes socials, si n'hi ha algú que no vol eixir en les fotos, que ho diga ara, que calli per a sempre, o n'hi ha una taula al final també per a que se puga sentar, val? Que ho diga. I res, doncs arrenquem. Arrenquem i ho fem. Jo soc Luis, treballo en la Unitat de Cultura Científica de la Politècnica de València i la primera protagonista d'esta vesprada va ser Júlia Pérez. El títol de la seva xerrada no va ser va ser un poquet diferent i ara ens dirà quin és. Las plantas, fábricas naturales a nuestro servicio, és el títol, ¿no, Júlia? I no va ser per una bona raó. Era el títol, l'anterior, del monòleg en el que es va presentar a Solo de Ciencia. Solo de Ciencia és un festival, un certamen que impulsa la nostra benvolguda FECIT de divulgació científica. I Júlia ha sigut triada semifinalista d'aquest certamen, així que no podia presentar. No podia presentar aquest monòleg, però me digué, Luis, anem a canviar-ho. Júlia és doctoranda de la Politècnica de València a l'Institut IBMCP, Centre Mixt de la Politècnica de València i del CSIC, i Júlia és també un poquet, podríem dir, discípula de 2 protagonistes d'aquest mateix esdeveniment de Ciència i Canyes, com som, jo crec que estan ahí, Puri i Mapi, que estan per ahí, que farà un any o per ahí, un poquet més, ja van vindre així a parlar de l'aroma de les plantes i precisament fent una notícia sobre un paper es va dir a Mapi, a Puri i a Júlia que estaria així pocs mesos després i així és. Així que, Júlia, mil gràcies i avant. Ya me han presentado, pero yo soy Julia y Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, y como el propio nombre indica, creo que no hago ningún spoiler si digo que hoy vengo a hablar de plantas. Así que, bueno, voy a empezar, ¿vale? Hoy vengo a hablar de plantas y más concretamente del metabolismo secundario de las plantas. Y aunque los humanos pensemos que las fábricas aparecen en nuestra vida en el siglo XVIII, realmente las fábricas llevan en nuestro mundo más de 400 millones de años, en forma de plantas, porque las plantas son realmente fábricas naturales que han estado siempre y siguen estando a nuestro servicio. ¿Y por qué? Pues también lo he dicho, me estoy haciendo spoilers a mí misma, y es gracias al metabolismo secundario. El metabolismo secundario de las plantas es un metabolismo muy concreto que solo tienen ciertos organismos, como por ejemplo bacterias, hongos, algas y plantas. Y como yo trabajo con plantas, pues vengo a hablar de plantas. Y es un metabolismo muy rico en metabolitos. Hay tantos metabolitos como gustos, olores y colores existen. ¿Y por qué este metabolismo secundario es tan extenso en las plantas? Pues tiene una razón muy fácil de entender.
Porque alguna vez os habéis planteado cómo una planta puede prosperar en un mundo lleno de adversidades y depredadores si no tiene piernas para huir o brazos para defenderse. O por qué las flores tienen esos colores y esos olores tan atractivos. Cómo una planta puede reproducirse si no puede salir a ligar, encontrar su pareja ideal y tener descendencia. O cómo puede alimentarse si tampoco puede ir a comprar comida o a buscarla. Pues todas estas preguntas tienen la misma respuesta y es gracias al metabolismo secundario. Y por todo esto yo he decidido llamarle de otra forma. Bueno, yo no, en realidad ya se le llama de otra forma y es el metabolismo especializado. Esta palabra de secundario creo que no le da la importancia que realmente tiene este metabolismo. Históricamente se le ha denominado secundario porque no está, y lo voy a hacer muy entre comillas, implicado en las funciones vitales de las plantas, que son la reproducción y el crecimiento. ¿Y por qué lo he hecho entre comillas? Porque aunque no esté relacionado de forma directa con estas dos funciones, sí lo está de forma indirecta. Porque dime tú cómo una planta va a crecer o reproducirse si no puede prosperar en un ambiente lleno de peligro y adversidades y de depredadores y patógenos. Por eso el metabolismo secundario hoy le vamos a dar la importancia que tiene y le vamos a llamar el metabolismo especializado. Este metabolismo especializado tiene guardianes invisibles, que son todo el arsenal de moléculas químicas que tienen las plantas, que como podéis imaginar es muy rico. Este arsenal de moléculas químicas son distintos entre distintas especies, pero en realidad todos se pueden agrupar en tres grandes grupos, que son los fenoles, los alcaloides y los terpenos. Tres palabras un poco raras, pero bueno, estos son los tres grandes grupos de compuestos que existen en plantas, que cumplen a su vez tres grandes funciones, que son... Vale, creo que estábamos dándole a la vez. Vale, la primera de las funciones que hace este metabolismo secundario es la adaptación a condiciones ambientales extremas. Porque imaginaros, una planta llega el calor en pleno verano y ella sigue ahí y no puede huir, no puede emigrar migrar como los pájaros o irse a la playa como los humanos. Tiene que quedarse donde se ha plantado. Entonces las plantas tienen que buscar estrategias para sobrevivir en estas condiciones. Por ejemplo, un caso súper común. Las plantas producen alcaloides que se usan como una especie de crema protectora que le protege frente a los rayos ultravioleta, básicamente como nuestra crema solar. O también producen antioxidantes, que nos sonarán a todos de todas las cremas y todo esto del auge del skincare. Pues esos antioxidantes que a nosotros también nos protegen de las oxidaciones, que son dañinas para las membranas celulares, también protegen a las plantas. Además, otra de estas funciones más importantes es la defensa frente a patógenos y depredadores. Las plantas pueden producir sus propios antibióticos, moléculas que tienen capacidad antimicrobiana que le defienden frente a bacterias y otros microorganismos. Además, pueden producir compuestos que activan sus propias defensas, es decir, se crean como sus propias vacunas, activan su sistema defensivo y las hacen más fuertes para defenderse frente a patógenos. O producir toxinas que evitan que los insectos quieran comerse las dos veces. La tercera función más importante de este metabolismo especializado es la atracción de polinizadores. Como ya os he dicho, las plantas no pueden salir a buscar su pareja ideal, así que consiguen reproducirse gracias a la atracción de polinizadores. ¿Y cómo? Pues gracias a los colores y los olores de las flores, que es uno de los ejemplos de los que os voy a hablar hoy. Aunque los humanos a veces pensamos que las cosas pasan porque nosotros somos un poco el centro del mundo, ese egocentrismo que a veces tenemos, en realidad las flores no son así para que nuestras casas huelan mejor o nuestros salones queden más bonitos, sino que las flores son así porque tiene un sentido biológico. ¿Cuál es ese sentido biológico? Atraer a polinizadores. ¿Cómo lo hacen? Pues de dos formas muy sencillas. La primera de ellas es oler siempre bien, con compuestos volátiles que liberan al ambiente, como el linalol, que he elegido este compuesto porque yo trabajo con él y pues he querido poner ese ejemplo. El linalol es un olor dulce, cítrico, que atrae de la misma forma que tú vas paseando y dices, uy, qué bien huele aquí, pues los polinizadores hacen algo bastante similar y se sienten atraídos por estas flores. Pero no solo eso, las plantas siempre llevan puestas sus mejores galas, siempre están formadas por colores que no solo llaman nuestra atención. Y estos colores se deben también a este metabolismo especializado, como las antocianinas, que son las encargadas de darle a las flores estos colores púrpuras, azules, rosáceos, o los carotenoides, que dan a las flores los colores rojizos, amarillentos. Todo eso provoca que los polinizadores se sientan atraídos por las flores.
Pero no solo eso, todo eso de lo que he estado hablando ahora también lo hemos aprovechado los humanos. Y es que os invito a que un día paséis por la sección de perfumes del Mercadona y os fijéis en cuáles son los componentes de los perfumes, sobre todo de mujeres, porque somos las que más usamos los perfumes de tipo floral. Si os pasáis, os vais a dar cuenta que muchos de los nombres van a ser del estilo linalol, terpineol, eugenol, limoneno. Todo eso son parte de estos terpenos de los que os he hablado. Mira, aquí un ejemplo del otro día, una compañera nuestra trajo al laboratorio un perfume que tenía linalol y limoneno. Básicamente hemos imitado lo que hacen estos olores en la naturaleza y los hemos trasladado a nuestras vidas para oler mejor y así contentar más, por así decirlo, a la sociedad. Otro de los ejemplos, que también os sonará a muchos de vosotros, es la intoxicación por nicotina. La nicotina es parte de las hojas de una especie en concreto que es el tabaco, que también nos sonará a todos. ¿Y esta nicotina por qué la producen las plantas? Pues bien, esta nicotina es un alcaloide que cuando los insectos y las larvas y los bichos se alimentan de las hojas de tabaco, les provoca básicamente que se vuelvan locos. Aumentan mucho los niveles de sus neurotransmisores, unos neurotransmisores muy similares a la adrenalina, y básicamente se ponen como una moto, se vuelven locos y sus funciones vitales fallan. Pues de la misma forma en que estos insectos se aceleran, nosotros también hemos utilizado estas moléculas a nuestro favor. Y aquí pongo aliados entre comillas, porque aliados, pero también un poco nuestra peor pesadilla. Porque todos sabemos lo que hace la nicotina y la cafeína, que es una molécula muy similar a la nicotina, en los humanos. Básicamente hace lo mismo que los insectos, solo que nosotros pesamos 80 kilos más. Pero por no acabar de una forma tan pesimista, porque ya todos sabemos que la nicotina y la cafeína son sustancias muy adictivas y que también han llevado pues, a cosas un poco feas y negativas, vamos a hablar de que las plantas también han hecho que la medicina actual sea como es. Como por ejemplo, gracias a la molécula de ácido acetilsalicílico, que así de primeras puede que no suena a nada, pero ahora veréis. El ácido acetilsalicílico es una hormona vegetal que se produce en las plantas y los humanos la obtenemos principalmente se aisló del sauce. De ahí la palabra salicílico, ¿no? Viene de sauce. El ácido acetilsalicílico las plantas lo producen para defenderse frente a una gran variedad de patógenos y microorganismos. Pero los humanos los hemos aprovechado y hemos creado uno de los medicamentos que actualmente se sigue vendiendo más en la farmacia gracias a su efectividad, que es la aspirina. La aspirina básicamente su molécula activa es el ácido acetilsalicílico. Así que hemos aprovechado una molécula que en las plantas se encarga de defenderla frente a microorganismos para aliviarnos el dolor de cabeza, básicamente. Otro de los ejemplos más conocidos es la morfina. La morfina se obtiene a partir del opio de las amapolas. No sé si os suena, a mí esto me lo han contado alguna vez y yo no sé en qué momento ha llegado a mi cerebro, pero a mí me suena que históricamente las mujeres hacían infusiones de amapola a sus hijos cuando se iban a trabajar para que se quedaran un poco groguis y cuando ellas llegasen pues ya encargarse de alimentarles y lo que tuvieran que hacer. Ahora mismo no creo que sea muy legal, aunque a alguien le pueda apetecer hacerlo de vez en cuando y no les culpo, pero bueno, básicamente la morfina sabemos que en realidad su uso es un analgésico que ha permitido que mucha gente que sufren dolor crónico pues no lo sufran. Y eso también lo hemos obtenido de las plantas. Así que, ¿con qué quiero sobre todo que os quedéis de esta charla? Sí. Vale, pues simplemente la conclusión que quiero más importante, aparte de que el metabolismo secundario hay que dejarle de llamarle así y llamarle especializado, quiero dejar esta frase, y es que las plantas no solo son el pulmón del planeta, que eso todos lo sabemos, sino que también son la farmacia, la despensa y la perfumería del mundo. Y sin ellas muchos avances humanos no existirían. Y ya está. Gracias. Preguntas para Julia. Hola Julia, ¿qué tal? Ay, hola, no te conozco de nada. Me gustaría saber qué haces con el linalol en el laboratorio. Que has dicho que trabajabas con él y me ha quedado curiosidad. Me encanta tu pregunta, la verdad. Se nota que nos conocemos.
Pues bueno, como ya os he dicho, he elegido el linalol como uno de los ejemplos porque en realidad es una de las moléculas con las que estoy trabajando y aunque de forma, bueno, lo que os he explicado hoy, el linalol sirve para esa atracción de polinizadores de la que os he hablado, también en el laboratorio nos hemos dado cuenta que este volátil también sirve como una especie de comunicación entre plantas. Las plantas, cuando resisten a infecciones con bacterias, liberan el linalol para avisar a sus compañeras de que estoy siendo infectada, cuidado, protégete. Y no solo eso, este linalol tiene la capacidad de activar la propia defensa de las plantas. Lo que os he comentado de que las plantas tienen capacidad de producir sus propias vacunas para empezar a defenderse antes de que llegue el patógeno. Pues este linalol tiene esa función. Activa las defensas de la planta y mejora su supervivencia frente a bacterias. Así que por eso trabajo con el linalol. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta más preparada o no? No, no era preparada. Le conozco, pero no era preparada. Sí, mira. ¿Y se está trabajando con el linalol para medicamentos en humanos? ¿O se está probando? Pues es verdad que yo me centro mucho en las plantas, pero muchas veces cuando buscamos una cosa que en ciencia le llamamos review, que hay gente que lo sabrá y otros que no, pero básicamente es como un resumen de todo el conocimiento que existe pues, sobre un tema en concreto. Y yo cuando busco información del linalol sí que he visto que ya se está buscando que también tiene mucha capacidad, como he dicho, antimicrobiana, entonces están empezando a hacer pruebas para ver si con bacterias que están más relacionadas con infecciones humanas este volátil podría funcionar. Así que sí que se están haciendo ensayos para ver si con enfermedades humanas tendría una relación. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues perfecto. Gracias. Bueno, pues pasamos a la siguiente ponente, que es Marta Arroyo Caratayud, que es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, IATA-CSIC. Ven, Marta. No, nada. Así voy probando el micro. Sí, eso. Sí. Voy... Bueno, nada, ¿Se me Marta escucha es bien? licenciada en veterinaria y doctora en bioquímica. Y bueno, empezó trabajando más en temas pues, de la bioquímica de la microbiota, de los bichitos que tenemos en los intestinos y nuestro cuerpo y tal. Y ahora últimamente está más trabajando en proyectos más multidisciplinares, ¿no? Relacionando eso con parte de cosas de cultura y de antropología, de sociología, ¿vale? Y la charla que nos vienes a dar hoy se titula ¿Cómo? ¿No? Desvelando los misterios de lo invisible. Así que nada. Suerte, Marta. Gracias, Isidoro. Vengo del mundo de la ciencia, pero a veces con la ciencia nos quedamos como un poco, nos ponemos las orejeras estas, como cuando los caballos van andando y nos olvidamos que hay cosas alrededor. Y a veces hace falta pues mirar un poquito más allá. Y entonces cuando miras más allá viene la ciencia multidisciplinar, interdisciplinar y empiezas a darte cuenta que hasta que no interactúa todo pues no tienes una visión global. Y con esto empiezo la charla sobre misterios de lo invisible y os voy a contar una historia personal de cuando era pequeña. Y a mí no me gustaba ir al colegio y a veces me podía quedar en casa porque me ponía enferma o porque me hacía la enferma y tenía ese momento que tienen los niños como mágicos, ¿no? Esos espacios ahí de tiempo, espacio único. Y veía como cuando entra un rayo por la ventana que se iluminan esos motitas de polvo. No sé si tenéis esa imagen en la cabeza, que es como una magia. Y eso está ahí. Y no lo vemos. Y como eso hay muchas cosas, ¿no? Ese misterio de lo que no vemos y que solo aparece cuando estamos en el momento justo y con la luz ideal para verlo. De eso va un poco mi charla. Los humanos tenemos una parte del cerebro que nos pide información visual.
La información visual en general es prioritaria en nuestras redes neuronales. Y hay un efecto muy chulo, no lo voy a desarrollar aquí porque no tengo mucho tiempo, pero se llama el efecto McGurk, que es que cuando recibimos una imagen visual y una auditiva que confrontan y que no son iguales, nos quedamos con lo que vemos. Os animo a que lo cotilleéis por ahí porque es interesante. Entonces, esto que no vemos a veces es microscópico y como esas partículas de polvo que están por ahí flotando, están los microorganismos. La vida en la Tierra es básicamente microscópica. La cantidad de carbono mayor la tienen las plantas y luego toda la vida microscópica. Nosotros en el cuerpo tenemos trillones de microorganismos, hasta 1,5 kilos se estima más o menos que puede ser la cantidad. Y en proporción de células humanas y células microbianas puede estar en 1:1. Es una proporción que es estimada y que hay autores que dicen que más, que menos y tal, pero por ahí andamos. La mayor cantidad de microorganismos están en los intestinos, en la parte de todo el tracto digestivo, pero no están solo ahí. Están ahí y están interconectándonos. Si están en la mesa, están en los vasos, están en el ambiente, en nuestras mascotas, en el suelo. Estamos compartiendo todo el tiempo esa microbiota y se forma como una especie de red. Y además, la microbiota que tenemos comparte con nosotros mucho espacio. O sea, si nos referimos en superficie, por ejemplo, aquí os hablo del intestino y del tracto digestivo, que tiene más o menos 32 metros cuadrados de superficie, porque está súper replegado y tiene vellosidades y tal. En los pulmones es más, hasta 70 metros cuadrados, y todas esas superficies están cubiertas de células epiteliales humanas, de moco, y continuamente están en contacto con todos esos microorganismos que habitan ese espacio. Imaginaros la cantidad de información que sucede ahí. 32 metros cuadrados es un loft. Así que el tracto digestivo para mí es como alucinante porque suceden muchísimas cosas ahí. Y suceden cosas que son muy mágicas. Si yo me lo imagino como un tubo gigante que si lo estiráramos y lo pudiésemos estirar, sería una fuera dentro de nosotros. Si lo pensáis, estamos como con un tubo que nos atraviesa, que es una dentro y una fuera a la vez. ¿Sí? Y nuestro cuerpo, la parte interna, está separada de ese tubo, que es el exterior, por una capa de epitelio, estamos protegidos, pero ahí suceden muchas cosas. El mundo externo, y no solo los alimentos, las personas, el aire, dónde vivimos, lo que respiramos. Está separado de este mundo interno por la microbiota. A nivel intestinal, traduce eso que incorporamos del exterior, nos ayuda a procesarlo y nos ayuda a que lo podamos integrar. Entonces la función es bastante relevante, ¿no? Está ahí compartiendo ese loft que tenemos en el intestino y nos ayuda en un montón de procesos. Procesos que dan lugar a que eso que nos comemos pase a ser parte de nosotros. La molécula que yo me como con una manzana o con un huevo pasa a ser parte de mi organismo. Hay una transformación que pasa en todo ese tracto digestivo, hay una asimilación y una incorporación y todo eso sucede por un montón de procesos fisiológicos. Nos vamos a poner la chapa de los humanos, que lo hacemos nosotros, y un montón de procesos fisiológicos que los hacen las bacterias, las levaduras, los virus que están ahí en comunicación. Y aquí hay una parte que es lo que nos sirve, se tiene que eliminar, porque si no nos saturamos. Entonces, si nosotros nos comemos una manzana, todos nuestros procesos hacen que podamos absorber lo que sirve, lo que no, más o menos, estos son estimaciones todo, unos 150 gramos al día se eliminan,
con la cantidad de humanos que somos, son más de 1000 toneladas al día, es mucha materia orgánica que nos sirve, teóricamente, porque tiene su función en los ciclos biológicos, aunque no esté muy equilibrado. Y de estas heces, gran parte son microorganismos. Entonces, quizá el título de la charla no tendría que ser lo invisible, sino lo que no miramos, porque hay cosas que no nos gusta mirar, pero que dan mucha información. Los científicos, aquí os he puesto esto. A ver, paso un poquito para atrás. Bueno, pues no paso para atrás. Bueno, los científicos que nos dedicamos a estas cosas vamos buscando, y no sabéis lo que cuesta a veces que alguien ponga una muestra en un bote. O sea, ese es un dilema que los científicos que trabajamos con heces nos pasa. Yo solo digo que es algo que cuesta, y nos cuesta bastante. Pero bueno, voy a ir a la parte en la que, si toda esta microbiota, y yo hablo de personas adultas que pueden comerse una manzana o que pueden comerse un plato de lentejas y procesarlo, si esto es tan importante, comparte espacio con nosotros, afecta a nuestra salud, afecta a nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune, ¿de dónde viene? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Es como esas motitas de polvo. ¿Cómo han llegado hasta ahí? Bueno, pues el momento del parto es un momento muy importante. Las personas que tienen hijos o hijas lo sabrán. Y no nos acordamos, pero el momento del parto nuestro, el momento que llegamos a este mundo, fue muy importante, porque es el momento de la siembra inicial de microorganismos. En el útero, el ambiente es estéril o semiestéril, dependiendo de los autores. Y en ese momento en el que nacemos, nos inundamos de microorganismos. Hay un efecto que es el efecto inicial, digamos, en el que todos esos microorganismos llegan a un espacio vacío y tienen un efecto de prioridad, es decir, a ver quién se queda, ¿no? De todos estos que han llegado, a ver quién se queda, y eso va a afectar a la salud de la persona que después se va a desarrollar. En esa siembra inicial, la madre tiene mucho que decir, que es la transmisora de la microbiota. Los partos vaginales, los partos naturales, dejan transmitir un tipo de microbiota, los partos por cesárea, una microbiota que se parece más a la de la piel o a la del ambiente quirúrgico, y todo esto va a afectar a la salud de la persona. Los estudios que hay dicen que las cepas microbianas intestinales, durante el primer año, la mitad son de la madre. Luego se van incorporando otras y que se quedan toda la vida con nosotros. Entonces, imaginaros que hay una cadena de mujeres, la tatarabuela, cediendo su microbiota y pasando microorganismos a la siguiente generación. Y con los microorganismos, salud, porque afectan a la salud humana. Entonces, esa es una de las partes importantes que a veces también nos cuesta darle el valor, de que hay que mantener, que hay que respetar, que hay que informar y que hay que facilitar que en esas etapas de la vida en las que es tan importante que esa transmisión suceda, a las mujeres se les respete, se les dé ayuda, se les ofrezca la posibilidad, se les informe de todo esto. Por suerte, no es lo único que nos afecta en la vida, porque si no estaríamos perdidos, porque las madres somos lo peor. Pero después del efecto este de prioridad, en el que recibimos microbiota de nuestra madre, viene el kit de continuación, que es cómo nos desarrollamos en la vida con todo esto. La dieta es uno de los elementos que más influye en la microbiota en el inicio de la vida y luego en la edad adulta. Y la diversidad de la microbiota es uno de los parámetros que normalmente no
tomamos en consideración porque nos fijamos mucho más en otras cosas. El ambiente y las relaciones sociales también nos influyen, pero aquí a nivel de la dieta nos hemos venido fijando mucho en los nutrientes, hidratos de carbono, grasas, me falta tal vitamina, me tomo tal suplemento, pero gracias que ya se empieza a incorporar, y esta es la nueva pirámide alimentaria, tenemos en la base cosas que no son solo los nutrientes, porque los alimentos vienen de un suelo, vienen de una tierra, vienen de zonas próximas o lejanas, y todo eso se está empezando a incorporar en cómo comemos. Hasta ahora eran cosas de las que se hablaba más bien poco. Tú ibas y decías, no, te hace falta más hierro, tienes que comer más no sé qué. Bueno, ahora empezamos a ver si hay sostenibilidad en lo que comemos y cultura, recuerdos, efectos sobre la liberación de gases de efecto invernadero y muchas otras cosas. Yo soy una friki de esta parte que pone aquí de la cocina, que tampoco se hablaba tanto. Se hablaba de nutrientes, pero no es lo mismo comerte una col cruda que comerte una col salteadita y preparada. Y en este sentido pongo aquí un ejemplo de uno de los proyectos que estamos haciendo en Ecuador, en la zona de Manabí. Manabí ha sido declarada la región gastronómica mundial para el 2026 y no por nada, sino porque tienen una cantidad de procesos, de técnicas, de diversidad alimentaria y de cultura culinaria que quieren preservar y que están haciendo por preservar. No solo allí, aquí también tenemos mucha tradición culinaria, pero a veces eso se pierde y no se transmite. Yo ya no sé cómo mi abuela hacía el arroz al horno, porque lo hacía tan especial que a mí no me sale, ¿no? Y es una lástima no haber pasado más tiempo aprendiéndolo. Entonces, esas cosas que nosotros vamos un poco así, siempre que no llegamos, y vamos a cosas más rápidas, ¿no? Esta parte, estas señoras cocinan durante 48 horas un plato típico que es una delicia. Claro, no me lo puedo encontrar en el supermercado. Necesita otros tiempos y otras prioridades. Entonces, todo esto que tiene que ver con nuestra alimentación y con cómo comemos, hay que ponerlo también de manifiesto, hay que ponerlo en el plato. Y esta parte, que no es tan agradable, también hay que mirarla, porque es como lo que sale y decimos, ay, no lo miro. Bueno, sí hay que mirarla. Este mapa es de la zona brasileña, la parte amarilla es la zona deforestada para plantar principalmente cultivos de soja. Europa importa soja de Brasil. Todas esas cosas las sabemos, pero a veces nos cuesta verlas, ¿sí? Hay que poner el rayito ahí para que se iluminen las cosas. La deforestación es un problema. El alimentar al mundo es un problema. ¿De dónde traemos las cosas? ¿Cuáles son nuestras elecciones? Y esto no es para hacernos culpables y responsables de todo, sino simplemente para que nos hagamos un poco conscientes. Todo esto está en nuestro plato y esto también. Y esto tampoco se ve en general. La frase de arriba la he copiado, es un copy-paste, ¿vale? Y el término invisible no lo he puesto yo. Está descrito en la FAO, en la Organización Mundial de la Salud, en un montón de papers. Las mujeres son invisibles y son las que alimentan al mundo. Son las personas que trabajan la tierra pero que no tienen capacidad para comprarla porque pasan muchas cosas alrededor de la producción agroalimentaria. Entonces, ponerlas aquí no podía dejar de hacerlas visibles, ¿no? Y darles el valor que tienen en todo este sistema y en cómo mantienen y cómo alimentan, desde alimentar a sus familias hasta mantener la cultura, hasta preservar tradiciones y yo muy agradecida porque
estas señoras a mí me abren su puerta, su cocina, su sabiduría y comparten. Entonces, os doy las gracias a vosotros por escucharme y a todas las mujeres que me dejan acercarme a ellas y de las que aprendo un montón, y al equipo de trabajo, al CSIC con el proyecto Clima al Bio, que lo ha financiado, y bueno, cualquier duda. Me ha encantado mucho tu charla. A mí me queda una curiosidad, porque ahora hay una gran explosión sobre el microbioma, cómo controlar la microbiota, cómo controlar el cambio de microbiota en tu intestino para mejorar tu vida, etcétera, etcétera. Hay como una especie de super mega explosión que, pues como todo, ¿no? Un 50% es verdad y el otro 50% es marketing puro. Pero realmente cuando tú te has alimentado durante un periodo de tiempo de tu vida largo, de forma, dijéramos, no saludable, grasas insaturadas, etcétera, 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 da igual el motivo, y de repente tú provocas un cambio en tu vida y vas a una alimentación mucho más saludable. ¿Qué sucede con esa microbiota intestinal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un desplazamiento de algunas de las bacterias que tienes en el intestino hacia otro tipo de bacterias y eso realmente tiene una afectación directa, ya no solamente sobre tu salud porque pierdas peso, sino directamente cómo afecta todo eso a nivel corporal? ¿Cuánto hay de verdad en todo eso que lees en la prensa? Vale. Hay verdad y, como tú dices, hay cosas que no. Yo no soy fanática de los booms, porque los booms, llevamos muchos años con booms, y ahora hay que hacer esto, todos, no, pero es que no era esto, y ahora hay que hacer, entonces, centrarnos en la microbiota solo nos sigue llevando a reduccionismos que no nos facilitan la vida, ¿no? Y además hemos hecho como una especie de... Yo soy el humano y esto es la microbiota, ¿no? Y creamos esa dicotomía. La microbiota está ahí porque lleva millones de años evolucionando con nosotros y nos ha traído hasta aquí. Lynn Margulis, en su teoría esta del holobionte y todo el rollo, nos lo explica. Y cada cambio que haya, empiezo a hacer ejercicio, cambia. Me fumo un cigarro, cambia. Bebo más agua, cambia. Todo hace que se modifique. No se sabe todavía, porque hay muchos estudios, muchísimos datos, pero no tantos longitudinales, que son los estudios que hacemos a lo largo del tiempo para saber la evolución, el efecto que tiene esos cambios, ¿vale? Por ejemplo, a nivel dietético, una modificación se ve que en 48 horas, ya se puede ver 24, 48 horas, ya se pueden ver cambios en la microbiota, pero lo que tú dices, en estados crónicos en los que yo me estaba alimentando mal durante mucho tiempo, quizá algunas bacterias de las que yo tenía han desaparecido. Eso todavía estamos perfilando qué es lo que ha pasado. Hay una revisión que dice que no sabemos si podemos volver al estado original de nuestra microbiota, recuperar los microorganismos que heredamos el día que nacimos. Posiblemente no, porque hay muchos cambios. No quiere decir que no podamos volver a un estado de salud, porque muchas veces lo que pasa con la microbiota es que estudiamos quién está por ahí, pero no es solo quién está, sino qué funciones haces y qué funciones hacen dentro de un ecosistema muy complejo, donde a veces hay redundancia de funciones y no implica que tengamos que ir otra vez al reduccionismo. Si yo tengo más bifidobacteria, entonces es más saludable. Si yo tengo más tal... O sea, es como, para mí, la parte del marketing nos lleva a esos claims, digamos, y hay que ir con cuidado con ellos, porque al final va a depender de la microbiota y va a depender de muchas otras cosas. La salud. No es solo que podemos decir, y ahora como voy a cuidar a mi microbiota, ya está. La salud depende de la alimentación, depende del ejercicio, depende del estado emocional, depende de muchas cosas que están ahí y que
trabajamos en conjunto. Están ahí y están evolucionando. Los estudios longitudinales son muy caros, son muy costosos y no hay tantos que evalúen esos procesos. Entonces, ahora mismo yo creo que estamos como dándole demasiada importancia porque nos hemos puesto las orejeras y nos ha gustado el tema. Pero hay que pensar también en otras cosas. Sí, a ver. Bueno, que conste que somos compañeras, pero no está preparada la pregunta, ¿eh? Y tampoco estamos en el mismo departamento. Mira, yo sé, igual es una chorrada, pero se me ha ocurrido cuando has puesto la diapositiva de los prefabricados o de la cuarta gama o sexta gama, lo que sea, y la preservación culinaria. La gente cuando compra esos productos mira en la composición, básicamente, ¿no? Si contiene esto, los conservantes, bla, 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 pero no en la forma de prepararlos. ¿Tu opinión? Quiero decir, ¿en ese etiquetado incluirías esa preparación? ¿O si existen trabajos en los cuales se habla de incorporar en esa etiqueta no solamente la composición, sino el cómo se llega a ese producto? No sé si es una cosa... Ahí hay un tema que justo tocas, el tema de las etiquetas. Las etiquetas son un espacio pequeño en el que tiene que aparecer la marca. Entonces, cuando tú le dices a una empresa, en la etiqueta quiero que aparezca otra cosa, no les gusta mucho. No suelen querer ceder espacio de marca para dar información. Y luego que hay muchas cosas que son complicadas de decir, porque si... Para un ejemplo, ¿vale? Una salchicha vegana de estas ultraprocesadas. ¿Cómo explicas cómo se ha hecho eso? ¿Ha pasado por la extrusora de no sé qué a temperatura? O sea, ahí viene un poco más complicado. Yo, dentro de lo que me dice mi sentido común, y esta es mi opinión total, alimentos frescos, de temporada, locales, cocinados en casa, con la calma, pues eso en general es algo que suele sentar bien. Y el resto, pues cada uno puede ir eligiendo. ¿Sí? A veces no podemos y tenemos que irnos a cosas que están preparadas o cosas que han sido procesadas. Quizá no podemos todos tener una yogurtera en casa. O sea, pues te vas y te compras un yogur, no pasa nada. Pero ahí hay una parte de reducir el procesado, y esto se sabe, los ultraprocesados tienen efectos negativos, tanto sobre la microbiota como sobre la salud, por todos los cambios metabólicos que inducen y tal. Entonces, primero que no van a querer poner en la etiqueta y que luego es un poco complejo, pero es una muy buena idea. Vamos a proponerlo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, damos paso al siguiente ponente. A continuación, Felip Vilella, investigador principal del Grupo de Comunicación Materno-Fetal de INCLIVA, nos explicará cómo su equipo ha estudiado la comunicación entre la madre y el embrión antes de la implantación, revelando que el endometrio materno juega un papel clave en la información genética del embrión. Muchas gracias, Felip. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora a ver cómo lo hago, porque las dos ponentes primeras han sido maravillosas. O sea, tengo presión, ¿eh? Me siento presionado. A ver, ¿ponemos modo presentación? Bueno, yo os voy a contar algo que es muy chulo, porque viene de una historia. Y la historia es completamente real, no me la he inventado. Cuando yo, hace 16 años, yo empecé a trabajar en el IBI, en el Instituto Valenciano de Infertilidad, en la Fundación IBI, en la sección de investigación. Y cuando me contrató, el que es todavía a día de hoy mi jefe, Carlos Simón, me contrató y me dijo, dice, Felip, yo lo que quiero que tú te dediques es a entender algo que nosotros no entendemos.
Lo miré así un poco, digo, bueno, como es médico, digo, a ver, ¿qué me suelta el señor? Y me dijo, dice, mira, dice, nosotros somos la mayor clínica del mundo en la que hacemos ovodonación. Y a mí me vienen mis pacientes que se han transferido óvulos que evidentemente no son genéticamente suyos y me dicen que sus hijos se parecen a ellas. Y me dicen que sus hijos tienen cosas de ellas. Y me dicen que sus hijos tienen algo de la abuela de no sé cuántos. Dice, y realmente tiene que haber algo. Tiene que haber algo y ese es tu trabajo. Tienes que encontrar eso. Entonces pensé, digo, estoy jodido. Digo, o sea, el despido está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, poco a poco he podido mentir suficiente y a ver si cuela. Esto es lo que nosotros estudiamos. A esto nos hemos dedicado los últimos 16 años de nuestra vida. A intentar entender cómo la madre y cómo el endometrio humano transmite algún tipo de información genética al futuro hijo. Y hablo del futuro porque todavía no ha implantado. Todavía no ha empezado el embarazo. Ese momento es el momento más importante y donde más información se transmite. Como soy científico y voy de chulito, pongo una imagen que es muy guay y dicen, joder, este tío sabe un montón. Bueno, que sepáis que no la entiendo, pero es súper chula. Pero hay una cosa que sí que entiendo y que está clarísima. Para que dos personas se entiendan, necesitan comunicarse, necesitan hablar entre ellas. ¿Y cuál es el escenario con el que nos encontramos? Una persona aquí, otra persona aquí, hablan, se entienden y se comunican. ¿Cómo se inicia un embarazo? Un embarazo se inicia con un endometrio que está allí esperando, un embrión que baja de las trompas de falopio fecundado y está allí esperando y alguien tiene que decirse algo porque como no se hablen, ahí no va a pasar nada. Entonces es la madre, con este dibujo tan chuli, es la madre la que está emitiendo señales de algún tipo para decirle, estoy aquí, puedes iniciar tu proceso de embarazo. Todo esto realmente no se nos ha ocurrido a nosotros, no somos tan listos. Hay gente ya, lleva muchísimos años, hay una hipótesis que la formuló un ginecólogo británico, la hipótesis de Barker, en la que decía, y ya postulaba, que el vientre materno no era un horno, o como mínimo no era simplemente un horno. Pasaban muchas cosas ahí dentro, porque él veía una relación directa entre la transmisión de cierto tipo de enfermedades de la madre al hijo. Veía que la madre sufría, en este caso concreto, ahí, perfecto. En este caso concreto, lo que vio es que la madre transmitía algún tipo de información que no se sabía qué era, porque no estaba ligada a ningún gen, no es que tuviera una modificación genética o un cambio de un gen o le faltara un trozo o alguna cosa así, pero algo le transmitía, la madre tenía hipertensión y el niño a cabo de los años tenía hipertensión, o la niña tenía hipertensión. Decía, ostras, qué casualidad, los dos con hipertensión. Y esto era algo bastante repetitivo. A lo largo de los años se han ido publicando distintos trabajos, este es uno de ellos. Esto es una población india, una población americana, una comunidad en Arizona, que tienen una alta prevalencia de obesidad y diabetes de tipo 2. Y esta población se ve que los niños que nacen, o niñas que nacen de madres que tienen obesidad y diabetes de tipo 2 acaban desarrollando a lo largo del tiempo obesidad y diabetes de tipo 2. Y todos sabemos que la obesidad y la diabetes de tipo 2 específicamente no están ligadas a ningún cromosoma concreto o a ninguna modificación de algún cromosoma concreto. Eso quiere decir que tiene que haber algo que se esté transmitiendo del uno al otro. Mirad esta imagen. Esto es de 1950. No, parece bastante actual ahora que tenemos unos grandes microscopios y tal. Pues no, esto es de 1950. Esto es un proceso de implantación. Esto es un embrión. Esto de aquí es un embrión. Todo esto que rodea es la parte del líquido endometrial cuando se inicia el proceso de implantación, cuando el embrión se pega al endometrio y se inicia el proceso de implantación para iniciar el embarazo. Ese líquido endometrial que ha sido secretado por las células del endometrio se viene con el embrión. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues lo que está sucediendo es, esto es el endometrio, esto es una imagen de microscopía electrónica, esto es el endometrio,
Esto sería el líquido endometrial, donde separa las dos líneas del endometrio, y este es el embrión que ha bajado de la trompa de Falopio. Y ese endometrio, por las glándulas que está secretando ese líquido para que no se queden pegadas las dos láminas del endometrio y para que el embrión pueda iniciar su proceso de implantación, secreta un montón de moléculas. A lo largo de los años se han descubierto muchas, que si interleuquinas, que si proteínas, que si citoquinas, que si lípidos, ya está el científico diciendo tonterías. Pero, aparte de todo esto, se ha descubierto, que es lo que hicimos en nuestro laboratorio, que también se transmiten moléculas específicas relacionadas genéticamente y sobre todo con la parte epigenética. No voy a entrar en si son microRNAs, es el MIR30D, no sé cuántos tal, nombres raros, pero quedaros con el concepto de que hay pequeños trozos del genoma, pequeños trozos de RNA o pequeños trozos de DNA que salen de la célula de la madre a ese líquido endometrial y de allí será capaz de ser internalizado por el embrión. Y una vez lo internaliza el embrión, como son moléculas genéticas, son capaces de producir cambios sobre el propio genoma del embrión. Y ahora os lo voy a intentar convenceros de ello. Con lo que hicimos nosotros fue tomar muestras de líquido endometrial de pacientes que iban a la clínica. Les tomábamos una muestra de líquido justo 24 horas antes de realizarles una transferencia embrionaria, que es el momento en el que todo lo que esté secretado es lo que estaría en ese momento en contacto con el embrión. Y con eso encontramos que, dependiendo de la fase del ciclo menstrual de la mujer, las moléculas que se secretaban, estas moléculas genéticas, eran diferentes, pudiendo incluso clasificar a las pacientes en su fase del ciclo menstrual dependiendo de las moléculas que se han secretado. Y encontramos que había algunas moléculas específicas, estas moléculas se llaman microRNAs, que son pequeños fragmentos muy chiquitines de RNA, de código genético. Pues esas pequeñas moléculas, había algunas que en el momento de la ventana de implantación, que es cuando se produce el inicio del embarazo, en ese momento había cantidades ingentes de esas moléculas. Entonces empezamos a atar cabos y dijimos, ostras, moléculas genéticas son capaces de ser modificadores epigenéticos, por lo cual modificar genéticamente a una célula. Entonces, a lo mejor la hipótesis esa de Barker empieza a tener sentido. Vamos a empezar a estudiarlas, vamos a ver qué hay. ¿De dónde vienen? Estos son imágenes de microscopía electrónica, esto es una célula, son células del endometrio, son cortes de células del endometrio, y lo que vimos es que dentro de estas células del endometrio había estos agujeros, estos grandes agujeros que estaban llenos de estas cositas, de estas bolitas, que son como unos sacos. ¿Vale? Esto tiene un nombre muy chulo, que se llaman exosomas, y son pequeños saquitos que lo que hacen es contener información de esas células para comunicarse con otras células. Las sacan de la célula, ¡pum!, la sacan fuera para que se comuniquen con otras células. A lo mejor habéis leído en prensa que este es uno de los grandes mecanismos que utiliza el cáncer para la metástasis. No ha inventado nada tampoco el cáncer. O sea, la propia evolución, la propia biología ya lo había inventado previamente. Las células, una célula que está aquí con otra célula que está aquí, se puede comunicar de esta forma. Coge información genética de esta célula, la encapsula para que no sea degradada, la saca fuera, la manda al torrente sanguíneo hasta que hay unos receptores en otra célula que reconocen esa molécula, ¡pum!, una vez la reconoce, la aspira hacia adentro y entonces produce su propio efecto. Pues esto mismo es lo que estaba sucediendo entre las células del endometrio humano hacia afuera del endometrio, un poco con el concepto de, nosotros dijimos, seguro que va el embrión. Entonces, esta es una imagen un poquito más ampliada para que se vea mejor. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a tomar una muestra de líquido endometrial, de ese líquido donde está el embrión antes de iniciarse el embarazo, tomemos esa muestra y veamos si están eso que estábamos viendo dentro de las células. Y ahí que lo encontramos. Tomamos una muestra, la centrifugamos como formato lavadora para bajarlo todo y una vez lo teníamos todo lo pusimos en un porta para poderlo ver en el microscopio y lo que vimos es que el líquido endometrial estaba cargado de todas estas moléculas, de todos estos saquitos, y entonces lo que hicimos fue analizar qué es lo que había dentro y dentro lo que encontramos fue esas moléculas, esos reguladores epigenéticos estaban ahí dentro.
Entonces, la siguiente pregunta, lo siguiente que nosotros quisimos hacer es ¿cómo sale de la célula? Esto es in vivo, ¿vale? Esto es una célula del endometrio del útero. Esto es el núcleo. Esta es la membrana de la célula y lo que hicimos fue marcar estos modificadores genéticos con una partícula fluorescente, concretamente en rojo. Y lo que vimos es que lo que sucede es que se las produce el núcleo, las saca fuera al citoplasma y se van acumulando en las zonas externas de la célula, que es donde la célula produce la extrusión y lo saca hacia afuera. O sea, ya entendíamos. Hasta aquí hemos visto que las propias células del endometrio producen estos sacos, los encapsulan con información genética, ¡pum!, y los sacan fuera a ese líquido endometrial. Y ahora la siguiente parte. ¿Y qué pasa con el embrión? El embrión está allí y está expuesto a esto. Entonces, lo que hicimos fue tomar embriones y marcar esas moléculas y ponerlos en cultivo. Esto es in vitro. In vitro quiere decir que lo hemos hecho fuera del útero humano, evidentemente, lo hemos hecho en laboratorio, ¿vale? Entonces, lo que veíamos es que el embrión, en el sitio donde esto se llama la zona de hatching, que es cuando sale de la zona pelúcida, que es como un huevo, ¿sabéis? El embrión es como un huevo, lo rompe la zona pelúcida y sale hacia afuera, ¿vale? Pues en el momento en que sale hacia afuera, en las células del trofoectodermo del embrión, que son las células que rodean la masa celular interna, en esas células veíamos que, ¡pum!, esas moléculas se internalizaban dentro del embrión. Imágenes un poco más chulas. Estas son las moléculas y estos son las células del embrión. Fijaros. A ver. Ahí. Fijaros que la célula del embrión está rodeada por estas vellosidades, ¿vale? Que llega a la molécula, aquí está súper ampliado, ¿vale? Pero llega a la molécula y ¡pum!, se queda pegado allí y se queda pegado en la célula del embrión. O sea, el embrión está allí, hola, ¿qué pasa? Entonces llega la molécula, se le pega y esa molécula es la que debería estarle transmitiendo información. A ver, pasamos a la siguiente. Ahí. ¿Vale? Esto es, fijaros, esto es una célula, esto es otra célula, esto de aquí otra y esto de aquí otra, y esto es un exosoma que se ha quedado pegado en la intersección de las células para poder ser absorbido hacia adentro de las células del embrión. Y esta imagen me encanta. Fijaros que está rota, ¿veis? Pero si esta la movemos hacia aquí, la levantamos, ¿veis aquí qué hay? Aquí hay un poro. Eso es un poro de la célula del embrión y este exosoma, que es el que contiene esa información genética, estaba pegado aquí, espero, al menos lo parece, estaba pegado aquí y le estaba metiéndole la información dentro de las células del trofoectodermo. Y esto, dijéramos, es lo mismo, pero visto en microscopía. Este es el embrión que ya he implantado. En verde son las células de la madre. En azul, los núcleos del embrión y el embrión que ya ha iniciado su proceso de implantación. Y hemos marcado las moléculas genéticas en rojo. Y si veis, esas moléculas genéticas están dentro ya del embrión. O sea que todas esas moléculas genéticas que provienen de la madre, todos esos microRNAs, se han metido hacia dentro de las células del embrión. Y este es el embrión haciendo hatching, saliendo del huevo, y pasa exactamente lo mismo. En el momento en que sale de esa zona pelúcida de la cáscara, para iniciar el proceso de implantación, si os fijáis, en las células del trofoectodermo está toda esa información que ha sido sacada por parte de las células de la madre. Pero no solamente hay microRNAs, sino hay otro tipo de moléculas. Recientemente hemos visto que también hay DNA. DNA que además proviene de las mitocondrias. Las mitocondrias, sabéis que las células, para que funcionen, necesitan energía. O sea, una célula, para que haga su trabajo, el que tenga que hacer, da igual, necesita energía. Es como nosotros para podernos mover y para poder hacer cosas nos tenemos que tomar un bocadillo de chorizo. Pues lo mismo exactamente necesitan las células. ¿Y eso quién lo hace? Lo hacen las mitocondrias, que son unos pequeños orgánulos que están dentro de las células, que lo que producen es una cosa que se llama ATP, que seguro que habéis oído un millón de veces, pues ese ATP es el que produce la energía para la célula. Entonces, encontramos que en otro tipo de vesículas diferentes, también secretadas por la madre, contenían contenían regiones de DNA de las mitocondrias. Y lo que vimos es que en las células de la madre,
En el momento que se produce la ventana de implantación, que es en el momento en que se inicia el embarazo, veíamos que había una reducción muy grande en su contenido de DNA mitocondrial. O sea que la madre lo que estaba haciendo es coger sus mitocondrias y su DNA mitocondrial y decir, bueno, ya no lo necesito, quien lo necesita es mi hijo. Entonces yo voy a encapsular todo ese DNA mitocondrial, lo voy a meter en esas vesículas, lo voy a sacar fuera para darle a mi hijo esa información. Entonces, lo que hemos visto es que lo que hace es transmitir esa información de DNA mitocondrial, que lo que hace es producir ATP en las células del futuro hijo. Pasamos al siguiente. Ahí. Entonces, lo que sucede es, antes de iniciarse el proceso de implantación, tenemos el embrión, esto es el líquido endometrial, esto sería el endometrio de la madre. Lo que hace es mandarle esas vesículas con ese DNA mitocondrial que proviene de la madre. ¿Para qué? Para darle energía. O sea, le está dando un bocadillo de chorizo, literal. O sea, antes de iniciar el proceso de implantación, le está dando la energía que necesita para que las células empiecen a dividirse, porque en este momento, justo en el momento en que se produce el inicio del embarazo, es cuanto más activa están todas las células del embrión. Por lo cual, lo que está haciendo la madre es el efecto llamada. O sea, le manda eso para ayudarle y darle energía para que se pueda iniciar el proceso de implantación. Aparte de todos los modificadores epigenéticos que os he dicho antes. A ver. Y ya, ¡opa! No, hombre, ponme la foto del equipo, que son los importantes, si es posible. Vale, y nada, simplemente deciros que bueno, podemos hablar también de transmisión de enfermedades, podemos hablar de muchas más cosas, pero yo hoy os he querido traer aquí justamente el concepto, ¿no? El concepto de que existe una comunicación materno-fetal, existe una comunicación que es muy importante no solamente para el proceso de implantación, sino para que se produzca el inicio del embarazo y que, como todas las cosas en la vida, son buenas y malas. Existe el yin y el yang. Nosotros también estudiamos la transmisión de enfermedades y también hemos visto que con todas estas moléculas genéticas que transmite la madre, si la madre sufre enfermedades, si la madre tiene alteraciones, también hay posibilidad de transmitirlas y de que el futuro hijo tenga algún tipo de enfermedad, y estamos intentando entender todo eso también para ver cómo lo podemos bloquear, cómo lo podemos evitar, para evitar que se transmitan ciertos tipos de enfermedades. Trabajamos mucho con obesidad ahora también en el grupo. Y bueno, deciros que yo solamente soy un representante. Todo este trabajo es trabajo del equipo. Ellos son los auténticamente importantes, que son los que publican los artículos y los que hacen todo. Sin ellos, hoy yo no estaría aquí y no os podría contar todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felip. Qué interesante. ¿Alguna pregunta? Jo tenia un dubte perquè l'ADN mitocondrial sí que es transmet només per part de mare. Sí, correcte. Entonces, el meu dubte és si... O sea, no em queda clar si, per tant, quan es desenvolupa l'embrió, si conté l'ADN de les dues mares, diríem. O sigui, de la persona que ha donat l'òvul i de la que l'ha gestat, o només de la que l'ha gestat? Sí. Perdona, i la segona pregunta ràpida és que no sé si... O sigui, que si teniu identificats quins tipus... O sigui, si n'hi ha uns tipus de gens que es transmeten o no. O sigui, no sé quanta informació n'hi ha de quina tipologia genètica sí que es transmet i quina no. Sí. La primera pregunta, lo que se transmet són fraccions específiques de DNA mitocondrial. No es transmet tot el DNA mitocondrial. L'única possibilitat de que tu tinguessis dos DNAs mitocondrials complerts amb dos fonts genètics diferents seria que se transmetís una mitocòndria completa amb tota la informació. No se transmet la mitocòndria, el que se transmet realment són petits fragments. I aquests fragments el que fa les cèl·lules de l'embrió és aprofitar-lo per generar més quantitat d'ATP. Tu el que veus és que quan li entre la càrrega de DNA mitocondrial és com una forma de que ell té per sintetitzar i per sintetitzar més quantitat d'ATP que acaba convertint en ADP i en fosfat perquè
pugui generar molta més energia. O sigui que realment no se transmet una mitocòndria. I responent a la segona pregunta, sí, tenim un llistat, a més els tenim publicats, de diferents tipus de microRNAs en què estan relacionats cada un, quin tipus de... N'hi ha que són per implantació, n'hi ha que estan relacionats amb metabolisme, n'hi ha que estan relacionats amb malalties, depenent... I ara el que estem identificant són quins són els que s'estan transmetent, per exemple, en obesitat, en diabetes de tipus 2, per poder, sobretot, entendre com és la transmissió, com afecta a la llarga als futurs fills i com podríem evitar que se transmetessin utilitzant microRNAs antisentit o el que sigui. Gràcies. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué otras patologías han encontrado que se pueden transmitir de esta manera, así como obesidad, etcétera? A ver, nosotros principalmente, hipertensión, obesidad, diabetes de tipo 2 son las 3 que más estamos estudiando. No hay otras patologías ahora en este momento que se estén estudiando. Pero en realidad puede ser muchas patologías que no estén directamente vinculadas a una modificación genética. Son susceptibles de ser transmitidas. El problema es que no se han estudiado más porque no nos hemos puesto a mirar más. Y no hay otros grupos que también trabajan en esto, pero están muy centrados también en el proceso de implantación, sobre todo muy pensando en el business, ¿no? Cómo aumentar la probabilidad de implantación embrionaria, pues para que haya más facilidad de embarazo. Molt bé, pues, moltes gràcies. Gràcies. Y para la última charla de la sesión de hoy, hemos hablado hace un momento del desarrollo del embrión. En la anterior charla hemos hablado también de la transmisión de bacterias en el canal de parto. Y ahora viene Teresa Prats, investigadora del grupo GQO de la Fundación Fisabio en el Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent, a hablarnos de otro momento clave de los bebés en un momento concreto, y viene a hablarnos de una revolución, de la revolución del orinal, y lo hace Teresa acompañada de sus compañeras investigadoras del grupo GQO. Què vos ha semblat? La veritat és que avui en dia les aplicacions fan verdaderes meravelles. Bé, el que vaig a contar-vos jo ara, ja m'ha presentat Mila, el meu nom és Teresa, soc infermera i forme part d'un grup d'investigació que es diu GQO, que estan així baix supertranquil·lament i jo estic suant la gota gorda, vos ho puc assegurar. Bé, la revolució que vos vinc a contar ara és una revolució, jo crec que li diria més silenciosa, més d'anar per casa, perquè de quina altra manera si no pot ser la revolució de l'orinal. Aquest moviment comença amb un grup precursor, com ja vos he dit, que som este grup d'infermeres que estem disposades a liderar, a fer les coses d'una altra manera i a agarrar la bandera de la innovació. Passem? La revolució necessita un grup impulsor i necessita una realitat. Aquesta és la realitat que nosaltres vivim tots els dies a la nostra feina. Este és el llit del nostre hospital. A un llit d'un hospital passen, com podreu imaginar-se, moltíssimes coses, però avui anem a fijar-nos en una, que és la que ens interessa. Imagineu-vos per un moment, igual heu passat l'experiència o teniu algú proper a vosaltres que hagi passat aquesta experiència, que esteu a aquest llit i teniu ganes de pixar. Doncs mira, el que anem a oferir-vos, soltes, Andrea, ja t'avisaré. Si teniu ganes d'orinar i sou un home, el que vos donarà és això.
Ho coneixeu? Que no vos veig. Això és una botella per a que facin pipi els homes, ¿vale? I si som una dona, el que anem a oferir-vos és això. Això és l'orinal o la cunya. Què vos sembla? Ah, una cosa important. Això serveix per a fer pipi les dones i també per a fer caca, els homes i les dones. Així algú en algun moment va pensar un poquet en l'anatomia de l'home, no? Perquè ja sí que vos sembla. D'entrada crec que no s'han fixat massa, no? Doncs bé, tenim el problema que és la cunya esta, és la gran injustícia contra la que anem a rebel·lar-se. Això no pot ser així, tenim que fer alguna cosa, no? Passem la diapo. Mireu, el que volem fer és enderrocar la tirania de l'obsoleta cunya. N'hi ha que fer alguna cosa per a canviar esto, no? Este va ser el nostre objectiu important. Entre altres coses, tots aquests problemes es dona la utilització de la cunya. Per què sabem això? Perquè com a infermeres prioritzem les necessitats de les persones. Centrem la nostra atenció en la demanda que ells ens fan. Prioritzem també l'autonomia. Des de luego gastar això, vos puc assegurar... Estic posant-me ja nerviosa, Gastar això per una mateixa té que ser, no, és molt difícil, no? I sobretot, posem en valor el que les dones es diuen, senten i experimenten. Passem la diapositiva. No he dit una cosa més important. El gran repte d'esta revolució és dissenyar un dispositiu ergonòmic que s'adapte a l'anatomia femenina i que ens permeta recol·lectar l'orina en decúbit supí de forma segura i eficaç. Doncs bé, gastarem aquesta metodologia que segurament coneixeu, que es diu el design thinking. Esto té diverses fases. Com podreu veure, la d'empatitzar, jo no sé, però empatia n'hi ha, no? N'hi hauria que canviar això, no? Aquestes coses s'han de fer d'una altra manera. Tenim que definir, prototipar i idear. I es van posar a la tasca esta, no? Passem, Andrea. Això van ser els inicis. I serà la idea de la que nosaltres partíem. Com podeu veure, per forma i per tamany, comencem a allunyar-nos de lo que és això, perquè volem apropar-nos a lo que és l'anatomia femenina, no? Lo que és el meate, lo que són els llavis menors, tota aquesta zona. Van trobar articles on es començaven a mesurar aquesta zona, però estava fet eren estudis que feien quant a l'estètica de les dones de l'anatomia, com se sentien elles amb això. Estava clar que si volien que la revolució continuara endavant, n'hi havia que buscar aliats, perquè això no podia ser. Teníem que aconseguir un equip multidisciplinar, passem, que aportaren coneixements, metodologia i altra forma de fer, perquè evidentment n'hi havia que donar un abordatge integral a la nostra problemàtica. On van buscar els aliats? Doncs bé, segurament ho coneixeu a la plataforma de connexió Rebel, que es diu Unisalut. Unisalut és un lloc que el que fa és unir a les persones preparades per a rebel·lar-se contra l'estatus quo i ho fan amb idees disruptives. Allí van fer match, passem, amb el front innovador de la UGI. Tenen o no tenen cara de rebels? Sí, no? La veritat és que el comptar amb ells ha sigut un impuls molt gran. Van aconseguir una cosa que abans, no sé si ha sigut Marta, ha comentat, que la ciència és molt àmplia i abarca moltes formes de fer. Nosaltres vam aconseguir aunar la ciència de les cures, que és el que fem les infermeres en una atenció directa a les persones, en la ciència de la tecnologia i del disseny. Ja teníem l'equip format, ja havien constituït el que anava a ser el nucli dur d'esta revolució. Ja vam començar a fer els prototips, a treballar en les idees. Des d'aquest nucli dur tenien clar que la informació s'havia de transmetre d'una forma
precisa, no? Establir canals de comunicació efectius. El WhatsApp, el mail, inclús vam gastar en aplicacions en 3D que ens van permetre fer modificacions a temps real. Com podreu observar ací, n'hi ha diferents tipus de prototips, en diferents formes i diferents mesures. Passem la següent diapo. En tot aquest treball estàvem arribant a aconseguir el que seria el prototip ideal. El prototip ideal tenia que el nostre cavall de batalla és que tinguera una bona zona d'ajust, de tal forma que s'adaptara bé a l'anatomia i al mateix temps s'adaptara bé a les diferents intensitats de micció de les dones. Passem. Bueno, i esta part ja és superxula. Perquè perquè una revolució funcione, quina cregueu que seria la base, el més important d'una revolució? Si algú diu alguna cosa, li s'ocorreix alguna cosa que ho diga, per fa. Els jovens, però has estat ahí lista, eh? Bueno, es van donar compte que tenien que eixir de l'hospital i de la universitat, els nostres companys. Ens apetia traslladar a la societat quina era la problemàtica sobre la que nosaltres estàvem treballant. I quina idea millor que llançar una crida als joves, no? El nucli dur es vam reunir i per consens majoritari van decidir fer un concurs obert per als estudiants de batxillerat del nostre poble. La veritat és que va ser una experiència xulíssima. I una cosa important, també es van llançar una consigna molt clara. Mireu, el problema és este. Ja l'heu vist, no? El problema és este. Quina és la solució que a vosaltres vos ocorreix? Des de la vostra creativitat, des de les vostres ganes de recolzar aquest tipus d'idees, si coneixeu, si teniu algun familiar que ha viscut, segurament tenien tots iaies a casa i podria passar-los això. Doncs bé, esto que vegeu així són els xavals de l'IES Pou Clar que van guanyar el premi, ja que és el dispositiu que van idear. Va ser molt xulo perquè en el seu treball van prendre mesures dels ninois que tenien a l'institut, van elaborar un dossier molt ben treballat. No ens va aportar res novedós a la nostra idea, per tant, no ens vam afegir al nucli dur. Es va dir per tal de no pixar-se de riure, que també era un tema molt xulo. A veure quina era l'altra, que ja no me'n recordo, Andrea. Sí, passem a la següent. Bé, en tota aquesta voràgine de coses que anem passant, anem perfeccionant el nostre dispositiu. Este treball col·laboratiu amb una perspectiva de gènere tan clara i amb unes ganes tan grans de solucionar un problema real per a les dones, van aconseguir crear Ergomic, l'orinal que entén les dones. I ara vos el presente. El tinc així. Esta és la caixa en la que ens va arribar un dels prototips. Què vos sembla? És com el de la foto ahir, el que passa és que el teniu en més colorets. Doncs bé, aquest dispositiu és el que està ideat pensant en l'anatomia femenina per a donar solució a la recollida de l'orina en decúbit supí de forma segura i eficaç. Així teniu totes les característiques que té i podreu veure així en la diapositiva que n'hi ha diferents colors, perquè en l'etapa de disseny van anar afinant-se diferents zones, des de l'acople, l'agarre, una zona més segura. N'hi ha un estudi sobre la curvatura a l'hora de poder drenar l'orina de la manera més eficaç. Passem la següent diapo. I una cosa molt important, que la IP del meu grup m'ha dit, dilo, que és patente, no, Anna? Igual és una patente europea. ¿Qué más se me ha olvidado? Molt bé. Pues este és Ergomic. Passem l'altra diapositiva. Gràcies. I em faltava dir una cosa molt important, i és que si voleu sumar-se a aquesta revolució, després de lo que vos he contat, pues
entre tots i totes podrem aconseguir que Ergomic seguisca endavant. I si teniu clar i voleu decidir si sou dones o persones en meandre femení on voldríeu fer pipí, si així o així, doncs res, sumeu-se a aquesta revolució i ja està tot. Per favor, relleneu, empleneu les enquestes estes, que crec que n'hi ha un regalet, no, Milà? Sí, sí, n'hi ha un regalet, una tote bag. I, bueno, abans, primer, preguntes. Qui té preguntes per a Teresa? Bueno, enhorabuena, muy interesante el producto, desde luego algo que hacía falta. Ai, no el veig. ¿No me oyes? No el veig, no sé on estàs. Ah, hola, hola. Tenía una duda sobre cómo se usa exactamente. No sé si desde aquí hay un agujero al final. No sé si se... ¿Así? Sí, tiene un agujero al final. Claro. Entonces, a la hora de utilizarlo, ¿eso iría encima de la cuña o cómo funciona? No, al final això es pot connectar, per exemple, a una bolsa de les que tenim als hospitals de recollida d'orina. Això seria una forma de dirigir l'orina per a que siga còmoda per a la dona i després recol·lectar-la en qualsevol altre dispositiu. ¿Vale? Si voleu veure-lo, tocar-lo o el que siga, el tenim així. ¿Preguntes? Hola. Hola. ¿Y cuando lo diseñasteis, pensasteis en hacer pis sentadas o de pie? Igual no ho he dit lo suficient, però està pensada específicament per estar gitada. Ah, vale. El problema més gran, sí que n'hi ha dispositius, si sou muntanyeres o vos agrada el camp, o se n'aneu de concerts, n'hi ha, o ho coneixeu, no? És que n'hi ha tipus una copa, però això està específicament per a fer pipí plantada. La idea sí era fer-ho en decúbit supí. Clar, per això la importància i el gran treball que des de l'EGO van fer des dels companys de Castelló, de la UJI, que tampoc sé si ho he anomenat, el grup es diu DIESIS i són de disseny industrial, no? És per a gastar-ho gitada. ¿Y la zona más engrosada tiene algún sentido? Sí, ¿lo puedo decir? Puedo decir, es que ja no sé, jo això no sé si vos ho sabré explicar bé, però Jaume mos contava com ells han estudiat la curvatura de Nurse i l'efecte Coanda. Igual algú de vosaltres coneixeu més aquestes històries. L'efecte Coanda, entre altres coses, és la facilitat que tenen els líquids per acoplar-se a la zona a la que estan propers. Entonces, el treball d'aquest tipus de curvatura van fer un treball important. Dir-vos també que ara pronte començarem a fer les proves d'usabilitat. Comptarem ja en un prototip i començarem l'estudi a veure què tal funciona. Preguntes? ¿Alguna pregunta més? Ya, ¿no? Hola, muchas gracias. Me parece súper ocurrente. Siempre que se utilice para orinar, tiene que ir acoplada en la boquilla de desagüe, porque veo el volumen pequeño. Claro, el volumen es pequeño, siempre tienes que acoplar así algo, la bolsa. Si no, incluso podías posar una botella. Lo que es trata es de facilitar la comoditat, perquè no sé si s'ho podeu imaginar. Clar, fer pipí en esta cunya s'ho podeu imaginar, veritat? Vale. La idea és facilitar l'acople i després el problema de lo que és el desaigüe ja es connectaria amb qualsevol cosa. Eso era. Muchas gracias. De res. Alguna pregunta més? No? I heu fet heu testejat això en les pacients de l'hospital? No, això encara no. Estem ara a la fase de comitès d'ètica de diversos departaments, perquè el projecte, que tampoc sé si incidir lo suficient, és un projecte molt col·laboratiu. N'hi ha dos departaments, el de Xàtiva Ontinyent i el Departament de Salut d'Alcoi, juntament amb la UJI. Han passat els comitès d'ètica d'Alcoi i de la UJI i ara estem gestionant el de Xàtiva Ontinyent. Alguna pregunta més? Res? Doncs vos recorde, per favor, que Això, empleneu això, no? empleneu les dues enquestes i si voleu, si fem una foto de grup, tots junts, per favor, tots els participants d'esta nit, organitzadors,
per acabar. Gràcies a tots.